Bienvenidos al canal de David Roll, cómo viajar por 140 países desde casa y a esta lista de reproducción, viajar a través de las crónicas de viajes. No se le olvide suscribirse a este canal y enviar los videos a quien le parezca que le puedan servir. Hoy vamos a hablar de las crónicas de viaje de mi abuelo en 1929 y mis propias crónicas en 1989 y años posteriores. Esas crónicas están contenidas en este libro que se llama El viaje está en la sangre. Crónicas de abuelo y nieto por el viejo mundo. Autores Raúl Vélez González, mi abuelo fallecido y David Roll Vélez. En la pestaña del libro se da la biografía de mi abuelo. Ex rector de la Universidad de Cartagena 1928 y de la Normal de Varones de Medellín, nació en Ciudad Bolívar, Antioquia en 1893 y murió en Medellín en 1958. Dedicó toda su vida a la enseñanza y a la familia, pero poco antes de casarse decidió hacer un recorrido de casi un año por el viejo mundo, el que relató con deliciosa sencillez en sus cuadernos de viaje, sin saber que sus descendientes lo descubrirían medio siglo más tarde y que la Universidad de Cartagena ofrecería publicarlos en conjunto con las crónicas de un nieto también viajero. Fue un purista de la lengua castellana y un humanista integral, y quienes lo conocieron lo recuerdan como un gran narrador, con un sentido de humor exquisito y oportuno, el que supo también plasmar en estas crónicas. Estas son entonces las crónicas de viaje de mi abuelo en su primera publicación comparada. Esta es la versión de Madrid que veremos en el próximo video. Y estos son los cuadernos originales. Aquí puede observarse cómo él utilizaba los cuadernos de su oficio de profesor. Notas de viaje 1929, Raúl Vélez González. Continuación de París, parte de España, viaje a Oriente, Turquía, Grecia, Palestina, Italia, Mónaco, Suiza. Este es el segundo cuaderno. Lo interesante de estos cuadernos es que, como eran cuadernos de profesor, tenían, por ejemplo, datos como este en la contraportada. Naciones Unidas de las Américas. Mírese, por ejemplo, que Colombia tenía una población de 9.800.000 habitantes en teoría y Bogotá de 450.000. Estos eran los famosos cuadernos Norma, que algunos alcanzamos a tener en los años 70 y que por supuesto traían las tablas de multiplicar, las fotos de los héroes de la historia y una serie de datos. Ya estos son los textos originales del abuelo. Aquí puede verse, por ejemplo, que dice 24 de octubre, he pasado 2 semanas en Madrid y mañana salgo para Barcelona. Este es muy interesante porque en él aparece cada uno de los lugares del itinerario. Aparece, por ejemplo, como se ve aquí, Bolívar, Medellín, distancia, tiempo gastado, demora, Medellín, Puerto Berrío, Puerto Berrío, Barranquilla, Barranquilla, Puerto Colombia, Puerto Colombia, Curazao, Curazao, Puerto Cabello, Puerto Cabello, La Guaira, La Guaira de Trinidad, Trinidad, Plymouth, Chesburgo, Ámsterdam. Y todo eso está contado, como lo explico yo en la siguiente publicación que hicimos del libro. El libro fue publicado, ya estas memorias fueron publicadas en un segundo libro por la Universidad de AFIT. Se llama Memorias de Viaje 1929, Raúl Vélez González. La ventaja de esta segunda publicación es que está solamente él con sus relatos
y está íntegro, sin modificar absolutamente nada, todos los aspectos de su viaje. En este libro se hace una presentación diferente. Se dice: Raúl Vélez González, 1893-1958. Dice su hijo Julio el sacerdote que don Raúl ante todo fue una persona que hizo lo correcto en la vida: cuidar a su mamá viuda, enseñar a sus alumnos y criar a sus hijos con esmero y dedicación. Especialmente a su hija le dio toda su atención, pues él la veía como un ser extraordinario a quien debía mimar y hacer reír con ocurrencias todo el tiempo. Pero el que más lo admiró, sobre todo como viajero y contador de historias, fue su hijo Ramiro. De este viaje por Europa habló durante toda su vida para fascinación de los atentos escuchas de su familia y amigos. La historia universal, su otra gran fascinación, fue el motivo de sus clases durante décadas en Ciudad Bolívar y Medellín. Fue rector de la Universidad de Cartagena, en la que hay un retrato suyo en el salón de homenajes. Estas memorias de viaje, que por primera vez se publican completas, no son solo un homenaje de don Raúl, que como muchos colombianos soñó con su viaje al nuevo mundo y pudo hacerlo, al viejo mundo y pudo hacerlo, sino que es un recuerdo hecho escritura de una memoria familiar. Y en la contraportada de este mismo libro se relata por parte mía, que fui quien logró pues encontrar estas memorias, transcribirlas, corregirlas y buscar las publicaciones. Yo describo de esta manera el libro de mi abuelo: con una escritura agradable y humorística, sin ser avaro ni recargado con las descripciones, considero que mi abuelo Raúl Vélez González, en cierta forma con este estilo, pudo haber sido, sin saberlo, el autor del primer blog de viajes en Colombia conocido. Con su pequeño cuaderno de profesor convertido en diario de a bordo para su mamá y el recuerdo personal, sin duda marcó un ritmo dialéctico bien parecido al de los actuales blogueros de viajes que inundan internet con sus relatos, pero más fino en el estilo, por supuesto. Debo aclarar que la decisión de publicar íntegro este diario de viajes, que inicialmente el mismo autor no lo vio como un texto para enviar a una editorial, ni lo escribió para eso, se debe a que tenemos conocimiento en la familia de que en algún momento mi abuelo sí manifestó que quería publicarlo. Lo cierto es que lo fue posponiendo, como nos suele pasar a todos los viajeros empedernidos con nuestros propios escritos sobre estos temas, y es un honor para nosotros poder cumplir ese deseo como un homenaje a su memoria. Estas son entonces las crónicas de viajes de mi abuelo en 1929, Raúl Vélez González. Esos son los cuadernos originales. Ahí ven ustedes la publicación nueva. Y aquí está la primera publicación, la de la izquierda, la de la derecha, la nueva publicación. Los sitios que él visitó fueron Europa y Oriente Próximo. Y en el próximo video vamos a empezar a contar cada una de las ciudades que él visitó. Haremos un ejercicio con esta obra donde se comparan los viajes del abuelo en 1929 con mis propias impresiones ya más adelante en 1989, que salieron publicados en esta revista de viajes de Aviatur Horizontes. Como una introducción a ese próximo video, vamos a leer lo que digo en esa revista al comienzo. La mejor forma de conocer las ciudades es casi siempre caminando, pero unas se prestan más que otras para ello. Madrid es una de esas joyas europeas amables con el caminante, que puede recorrerse en un día y da para disfrutarla con calma por lo menos otros 7. 10 años o 10 días, decía Borges, una ciudad solo se conoce en una semana o en 7 años. Esta obra, que salió publicada en la revista Horizontes, ahí está el oso y el madroño, y otras partes importantes de la ciudad.
tiene que ver con ese libro del que les hablaba. Aquí tenemos escenas del Palacio Real, escenas de las diferentes calles. Estas son fotos que consiguió la revista. Y por supuesto, en ese video, en el próximo, vamos a leer ese texto. Pero primero vamos a leer el texto del abuelo, es decir, cómo era en 1900 Madrid, 1929, y cómo lo vi yo después en 1989, 99 y 2009, cuando escribí esos relatos. Este es el canal de David Roll, viajando desde casa por 140 países, y esta es la lista de reproducción, viajando a través de las crónicas de viajes. No se pierda el próximo video, suscríbase al canal y envíale este link a las personas que usted cree que les pueden interesar. El próximo video sobre Madrid.